Buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles algunas notas alrededor del carácter científico que tiene la prueba pericial. Esta es tal vez una de las cuestiones sobre las cuales se ciernen mayores inquietudes a la hora de evaluar una prueba pericial, especialmente en el juicio, el escenario por excelencia para efectos de ratificación o contradicción de la prueba. ¿Qué elementos van a definir dicha cientificidad de la prueba pericial? Primero, el método elegido. Las guías y protocolos de evaluación forense van a facilitar ese componente de objetividad y replicabilidad, en tanto que la guía, en función de lo que se esté evaluando, va a permitir definir unos tópicos que de una u otra manera van a redundar en el diseño de la entrevista, sobre la cual en algunos casos se cierne algún tipo de crítica por el carácter subjetivo que puede tener. Es importante indicar que esa entrevista puede ser objeto de diseño, lo que redundará posteriormente o derivará en ella posteriormente en la objetividad misma, es decir, el control de variables que tiene que hacer el perito a través de ese contacto uno a uno que tiene con su examinado. Esa entrevista y ese control de variables va a facilitar que dicho perito pueda analizar una serie de signos o condiciones de salud mental que son de una u otra manera sobre las cuales resulta algún tipo de inquietud a través de la prueba. Por otro lado, otro elemento sobre el cual el perito puede de una u otra manera apoyarse para efectos de dar mayor rigor científico a su dictamen es a través del uso de instrumentos de evaluación psicológica. Generalmente, aquellos instrumentos que gozan con mayor crédito por parte de la comunidad científica son las pruebas objetivas o también denominadas pruebas psicométricas o pruebas psicotécnicas. Las mismas gozan de crédito precisamente por efecto de su confiabilidad, por efecto de su validez. Es importante tener en cuenta que para efectos de elegir la prueba adecuada es necesario tener claro cuál es el objeto del dictamen pericial. En la medida que yo elijo una prueba, la misma debe ajustarse adecuadamente a ese fenómeno que estoy intentando valorar. Y dicho fenómeno, valga la pena nombrarlo, de una u otra manera va a estar dado por un modelo teórico. En ese orden de ideas debe haber correspondencia entre el modelo teórico, es decir, el componente epistemológico, y la prueba que voy a utilizar. Las pruebas psicológicas, sean proyectivas, sean objetivas, tienen o están sostenidas en constructos psicológicos. De allí que resulta importante que haya coherencia entre hipótesis, modelo teórico y la prueba elegida. Otro elemento que me va a permitir establecer si en efecto el instrumento elegido es el adecuado son sus propiedades psicométricas, los alfas de Kappa, los alfas de Cronbach, que van de una u otra manera a permitirnos comprender hasta dónde las propiedades psicométricas de la prueba son adecuadas. Debemos tener en cuenta que en el marco de las pruebas objetivas, dichos instrumentos nos permiten evaluar, entre comillas, las condiciones normales o sanas de una condición. Asimismo, establecer hasta dónde ese fenómeno evaluado tiende a presentar una condición clínica o patológica. También nos permite evaluar la magnitud de un atributo, por ejemplo, algunos rasgos de personalidad. Hay que tener en cuenta que no todas las pruebas psicológicas cuentan con baremos colombianos. De allí la importancia de los índices de correlación intraclase o interclase, que nos van a facilitar comprender la estabilidad de esas propiedades psicométricas del instrumento en diferentes escenarios o diferentes culturas. Mientras mayor estabilidad tenga la prueba en culturas diferentes o inclusive en culturas similares a las colombianas, pues mayor probabilidad de que ese instrumento mida o evalúe adecuadamente ese fenómeno psicológico que estoy indagando. Hay que tener en cuenta que el uso de una prueba psicométrica no hace más científico un dictamen pericial.
El instrumento nos sirve como una especie de auxilio para efectos de discriminar hipótesis, para efectos de despejar inquietudes o bien para efectos de formalizar algunos diagnósticos que tal vez a través de la entrevista, por mayor rigor que haya tenido en su creación, no resultan ser claros. La cientificidad en este caso está dado entonces por el diseño de una metodología rigurosa de evaluación que pueda ser objeto de réplica. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que la réplica me debería derivar a resultados que estadísticamente o científicamente no serían diferentes, pero ello hay que tomarlo con pinzas. Específicamente en lo que constituye nuestro sistema de justicia, las ratificaciones o la presencia de los peritos en audiencia se puede dar 6, 7, 8 meses después, inclusive por efectos de la experiencia particular, dictámenes que termino ratificando cerca de 3, 4 años después. Bajo esas circunstancias hay que tener en cuenta que la replicabilidad de la prueba tiende a ser muy compleja, precisamente por el sinnúmero de variables que el perito debe controlar en un proceso de evaluación. Las variables alrededor de ese momento en concreto. Allí, entonces, tenemos definidos una serie de elementos que van a garantizar que esa prueba cuente con respaldo científico. Método riguroso, diseño de un proceso de evaluación a través de la entrevista, medio idóneo y reconocido por la comunidad científica para la evaluación en salud mental, uso de instrumentos que cuenten con la validez suficiente y además que tengan propiedades psicométricas adecuadas. Por otro lado, modelos teóricos que sean aceptados por la comunidad científica, que tengan suficiente reconocimiento para efectos de valorar el fenómeno que nos ha sido encomendado en la actividad pericial. Espero que los comentarios de hoy hayan sido de provecho. Si tienen algunas inquietudes, recuerden dejar el comentario que estaré presto a resolver esas preguntas. Un feliz día y hasta la próxima.